Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Y en punto de la hora, déjeme platicarle este problema que se ha agravado en nuestro país, es el huachicol del agua. Sí, una gran cantidad de personas, sobre todo empresarios, muchos de ellos utilizan esos pozos, no dan cuenta de que existen a la Comisión Nacional del Agua, empiezan a explotarlo, a vender el agua carísima. También los grupos delincuenciales han operado ya en este, pues, ¿qué le diré?, negocio ilícito del cual nos impacta a todos los mexicanos. Estamos viviendo problemas de estrés hídrico y se necesita esta agua, pero ¿dónde está la autoridad para poner orden? Un segundo tema a abordar el día de hoy aquí tiene que ver con eso, las infancias en riesgo. Cada vez más son los menores que pasan de ser utilizados por el crimen organizado como halcones y se convierten en sicario. Estos pequeños también que quedan en el abandono luego del asesinato de papá o mamá o ser recluidos en prisión por delitos de diferentes tipos. Están en un estado de indefensión. Finalmente, el último tema a abordar hoy es los estereotipos sociales, estos que se están acrecentando en la sociedad. Tienes, eres, no tienes, no eres. Así se vive a lo largo de esta nueva época, de estos jóvenes de la era cristal, donde lamentablemente tienes que tener el teléfono de alta gama, tienes que tener tal o cual ropa para pertenecer a un grupo. Estereotipos marcados que dividen a la sociedad. Quédese con nosotros. La tranza del agua es un trabajo que investigó, abordó y hoy presenta para usted mi compañero Jorge Camarillo. El robo y mal uso del agua en México se ha convertido en una de las formas más evidentes de corrupción e impunidad, desde tomas clandestinas hasta redes de huachicoleo controladas por el crimen organizado. El país enfrenta una crisis que va más allá de la escasez, pero el gobierno busca enmendarse la plana con la expedición de la Ley General de Aguas, la cual busca fortalecer y garantizar el derecho humano al agua. La propuesta en la ley, ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. En estados como Guanajuato, Chihuahua, Sonora y Puebla, las autoridades han detectado miles de tomas ilegales en pozos y redes públicas, con pérdidas millonarias para los organismos operadores. Hay particulares que ostentan 1, 2, 3, 4, 5 títulos de concesión. Y lo que están haciendo con estos títulos es esperar a que se quiera instalar alguna industria, algún comercio, algún desarrollo habitacional, y que cuando esto ocurre, al no tener disponibilidad en la Comisión del Agua, puedan vender esos. Según estimaciones oficiales, el 40% del agua extraída no llega a los usuarios legales, es desviada por conexiones clandestinas o manipulaciones en los medidores. En todo el país se han detectado 58.938 títulos de agua irregulares. Hay quien de manera ilegal realiza perforaciones, por ejemplo, de pozos y los instala en casas, y no produce absolutamente nada. Lo que hace es establecer unas infraestructuras conocidas como garzas, y a lo que se dedican es a lucrar con la necesidad de la gente de tener agua y a vender pipas. En Guanajuato, el 25% de las concesiones están vencidas o no tienen seguimiento técnico, lo que facilita la explotación desmedida de los mantos acuíferos. A nivel nacional se tienen 197 concesiones destinadas al uso público que son aprovechadas por particulares, mientras que 272 títulos agrícolas se usan para fines distintos. No puede haber crecimiento económico con daño ambiental. No puede haber crecimiento económico si no hacemos las paces con los ríos, si no voltamos a ver a los ríos, nuestros cuerpos de agua, nuestros humedales, nuestros manantiales, no solamente como fuente de vida, sino como fuente de progreso y de economía. El reto para México no solo es técnico, sino político y ético: romper la red de impunidad que convierte el agua en mercancía y privilegio, en lugar de garantizarla como un derecho fundamental. Mega Noticias, Jorge Camarillo.
Miren, lamentablemente cada vez más crece este tipo de ilegalidad en nuestro país. Más que ilegalidad, estos delitos. Las infancias en el abandono. Muchos pequeños se encuentran sin papá, sin mamá, se encuentran en manos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Otros están en manos del crimen organizado. Hemos abandonado a estos pequeños, el sector más vulnerable de la sociedad. En la letra, las leyes protegen a niñas, niños y adolescentes, pero en la práctica aún existen conductas como el abandono, con la que constantemente se pone en riesgo su integridad. La Secretaría de Salud reportó que de 2023 a 2024, los casos de niñas, niños y adolescentes hospitalizadas por abandono o negligencia en nuestro país aumentó un 3.5% al pasar de 1.239 a 1.282. Casos recientes en la Ciudad de México, como el de un bebé abandonado en inmediaciones de la estación Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, o el hallazgo de otro en unos baños públicos en Iztapalapa, generaron reacciones con las que de inmediato se buscó aumentar los castigos por estas acciones. En la capital, la diputada Rosario Morales presentó el 11 de septiembre una iniciativa que propone reformar el artículo 156 del Código Penal local para aumentar las penas a quien abandona a un menor. Pensé en esta iniciativa para que podamos dar más peso de la ley a las personas que abandonen a un bebé, a un menor de edad. En Nuevo León, en donde este año también se han reportado casos de abandono infantil, se presentó una iniciativa similar. Especialistas señalan que más que medidas punitivas, se deben generar políticas públicas de apoyo a la maternidad vulnerable. Porque muy probablemente estemos hablando de casos en donde los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes, de las mujeres que toman estas decisiones, no se vieron acompañados y garantizados en su momento. En el Código Penal Federal ya se establecen penas por abandonar a un menor. Estas van de 1 a 4 años de prisión y en caso de que los responsables sean los padres, además, perderían la patria potestad. No criminalizar a estas mujeres, sino entender que además de una mujer que abandona, hay un padre que abandona. Porque en todo caso, si la mujer no tiene condiciones, la madre, pues está el padre y tendría responsabilidad incluso legal. Para atender el problema, se recomienda profundizar en la educación sexual integral para que ninguna mujer se embarace por presión, accidente o falta de información, tenga acceso a la interrupción legal del embarazo y se avance en la ruta de la adopción. Mega Noticias, Ricardo Moya. Y vayamos a este otro tema que afecta también a la población, cada vez más estereotipos, cada vez más sectores pues muy definidos y en los cuales muchos jóvenes no pueden ingresar por diferentes situaciones, muchas de ellas las cuestiones económicas. Veamos este trabajo de mi compañera Daniela Anguiano. Un estereotipo social, la mayoría de las veces, puede llevarnos a prejuzgar a los demás y mantener actitudes que suponen un trato desigual e inmerecido, en el que debido a ello, a veces actuamos como si conociéramos a quien no conocemos, mediante percepciones negativas que se asocian a ciertos grupos o características personales, como la raza, salud mental, orientación sexual, pobreza, enfermedades, entre otros. Puede ser de forma positiva o negativa, pero finalmente estamos llenos de estereotipos porque son estas creencias como muy generalizadas que desde la infancia vamos aprendiendo a través de lo que nos dicen nuestros padres, en la escuela, nuestros compañeros, nuestros grupos más cercanos y también están muy influidos por los medios de comunicación. Cabe señalar que estos estigmas pueden llegar al grado de causar discriminación, marginación y exclusión social, afectando la calidad de vida de las personas que los enfrentan. Por ello, combatir estos estigmas implica educación, empatía y la promoción de una mayor inclusión social. Afecta e impacta a ambos géneros, porque si lo vamos aprendiendo y está muy arraigado, desde que somos niñas vamos creciendo con esta idea de yo no puedo hacer eso no es de niñas, o yo sí puedo llorar, y el niño es yo no puedo llorar porque yo tengo que ser valiente, yo tengo que ser fuerte. Por último, estos estigmas sociales afectan a las personas de diversas maneras, incluyendo ansiedad, depresión, aislamiento, oportunidades laborales, relaciones interpersonales, miedo a buscar atención médica o servicios sociales, disminuye su autoestima y la autoimagen, pero en pocas palabras y en general, los estigmas perpetúan la desigualdad, dificultan la inclusión y el desarrollo personal. Reportó para Mega Noticias Daniela Anguiano.
Por su atención, gracias. Nos vemos en una hora aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.